En el marco del encuentro literario Norte 32, me da mucho gusto platicar con la escritora Amaranta Caballero Prado. Ella debería estar en Guanajuato, ella debería estar en Tijuana, pero está en Houston. Amaranta, ¿qué estás haciendo allá? ¿Estás celebrando el triunfo de los Astros de Houston que anoche ganaron la Serie Mundial de Béisbol? No, fíjate que en realidad vine a algo más sublime, más sublime que celebrar eso que me dices. No, vine en correspondencia atendiendo a una invitación que recibí para dar un taller en 2 sesiones con los alumnos del doctorado en escritura creativa aquí en la Universidad de Houston y vine a platicarles un poco de libros, de cómo hacer libros y de mis trámites y amarantaventuras en cuanto al mundo de la edición, que es a lo que me he dedicado también punto y aparte de mis proyectos de escritura o gráfica. Sí, estoy muy Tienes, contenta y ando en eso por aquí. tienes diferentes facetas. Vamos a tratar de platicar de varias de ellas, pero antes que nada, ¿tú cuánto tiempo viviste en Tijuana? Yo estuve viviendo en Tijuana del 2001, del 9 de febrero de 2001 al 1 de mayo del 2017. Tuve mi casa en Tijuana, mi base asentada ahí en Tijuana, mi renta en Tijuana en dólares. Estuve esos años allá. Ese fue ese periplo que si lo pensamos como si hubiera tenido un hijo, lo estaría encaminando a la universidad. Ese fue de nacimiento hasta que encaminas un hijo a la universidad, o sea, 18 años casi, fueron mi tiempo de estancia base en Tijuana. ¿Y ahora estás viviendo en qué parte? Vivo en Guanajuato. Yo soy de Guanajuato, crecí en Guanajuato, ahí está mi familia. Y en 2017 regresé a Guanajuato a trabajar desde allá. Gracias a internet, la circunstancia, pues ya sabes, se puede uno pues poner a trabajar en cualquier sitio mientras tengas la luz, el internet y la computadora. Pero efectivamente, bueno, hacer la vida, pagar impuestos, desarrollarte en una comunidad cultural, tiene que ser in situ, tiene que ser una zona geográfica como tal. Y bien, bueno, Tijuana fueron esos 17 años así, de base, y ahora estoy en Guanajuato de base. De Guanajuato fue el escritor Jorge Ibargüengoitia, uno de mis favoritos, lo quiero decir. El sentido del humor de Jorge era inigualable. Y me entero que escribiste o que compilaste, que reuniste a varias plumas para un libro de ensayos, Olafo y los amigos, Jorge Ibargüengoitia, y el avionazo de hace casi 40 años de Avianca. Cuéntanos de este libro. Así es, sí, Olafo y los amigos ha sido una compilación que comencé a proyectar en 2018, a un año de estar en Guanajuato, pues para mí también la influencia, la importancia, la circunstancia que existe en mi vida con Jorge Ibargüengoitia es alta, es importante, no solamente por ser de Guanajuato, sino por todo lo que uno aprende a leerlo, lo que uno disfruta al leerlo, y por vínculos también de familia, porque él fue compadre de mi abuelo materno. Entonces, pues le tengo alta estima por muchas circunstancias. Pero al tiempo también, estando ahí, y a mí me gusta siempre estar como visitando sus libros cada rato, por más que ya los haya leído varias veces, me gusta mucho retomar esa filosofía del cotidiano y el humor, del estar como en una situación también como de, pues riéndose de sí mismo, en primer lugar, ¿no? Y después, observando la circunstancia general de los cotidianos en diversas situaciones. Eso hacía él, observaba, comentaba.
a veces no nos damos cuenta, pero lo más simple es lo más curioso, es lo más chistoso y es lo más verdadero, y no hay nada más que decirlo puntualmente y sin florituras, ¿no? Sin aderezos. Y con eso, pues él hizo una estrategia narrativa que a la fecha es muy importante en la literatura mexicana, como el narrador que fue, el dramaturgo que fue. Y bueno, también estuve pensando que me molestaba o me molesta que después de ese avionazo, pues, los discursos que el avión se llevó consigo, los discursos de la gente que ahí murió, además de la gente que también viajaba a otros trámites y que desgraciadamente ahí encontró la muerte. Bueno, ese avión se llevó a un grupo de gente que estaba en su momento más alto, como participaciones en los discursos de literarios, ¿no? Sobre todo porque, bueno, en el avión estaba Ángel Rama, Marta Traba, Manuel Escorza, la pianista Rosa Sabater, un par de pintores colombianos a los cuales en el libro ya no pude compilar porque me faltaban referencias sobre todo, pero una serie de situaciones que me hicieron pensar que era inminente y era importante hacer esta compilación, por lo menos de datos, saber dónde es Mejorada del Campo, porque uno dice, bueno, ¿y dónde murió Jorge Ibargüengoitia? Pues, en España, ¿no? O quién sabe, o sea, la verdad no saben si ya fue en Colombia, en España, donde se cayó ese avión, o si fue en un avión, o sea, en realidad el tiempo ha hecho que el olvido sea consistente y que esos discursos se hayan como aterido, se hayan ahora sí que desaparecido nada más, ¿no? Nadie vuelve a mencionar a Rama si no es por la ciudad letrada, pero nadie sabe de su obra pues, narrativa o como ensayista o crítico. Bueno, gracias a las diosas está vigente, están los videos vigentes que hay de él en YouTube, ¿no? Que los han colgado ahí, pero Marta Traba es alguien que fue tan importante en su momento y poca gente la menciona, poca gente sabe quién fue. En fin, yo creo que teníamos esa deuda, o yo sentía esa deuda con Ibargüengoitia en cuanto a hablar de dónde sucedió ese percance, porque más allá de la tragedia, yo creo que el tema implica atención y el tema implica a casi 40 años de ese accidente, memoria y no olvido. Entonces, pues pensé en esa compilación y también en el hecho de hacer compilación y no una investigación yo sola, porque creo que varias voces son más puntuales y son más importantes en tanto reunir a un grupo de gente hablando sobre el tema, así como en el avión había varias personas que, que trabajaban diversos temas, ¿no? Entonces, ese libro, Olafo, también tiene la particularidad de que quise invitar a gente de mi generación, que estuviera habitando ahí en Guanajuato, gente pues que ya a estas alturas también no es que estemos así muy fresquecitos de 20 años, ¿verdad? Sino que ya estamos en un periodo de la vida en que nos ha tocado ya pues dar clases, preparar personas, transmitir conocimiento. Entonces yo creo que también estaba bien en este momento reunir a estas voces de gente que yo admiro y respeto su trabajo. Y bueno, por eso están a los que convoqué. Hubo algunas personas que no me pudieron aceptar la invitación por diversas circunstancias, ya sea familiares o personales de trabajo también, pero pues estamos los que teníamos que estar finalmente. Y Olaf fue eso, un libro memoria, un libro, eh, un libro que permite poder poner sobre la mesa el tema en relación a las estéticas y a los discursos que tenían estos autores y autoras en ese momento de su vida. Ese es como el objetivo inicial, poner sobre la mesa la charla, el discurso y no dejarlo ir, no olvidarlo, no dejar de, no nada más pensar, pues es que quién sabe quién eran y se murieron en un accidente, o sea, hay más que eso. Entonces, pues ese fue el objetivo principal de Olaf.
¿Habrá alguna sorpresa con la que te encontraste con los escritores y las escritoras que colaboraron en este libro? ¿Te sorprendieron algunos datos? No, la sorpresa grande es que también para muchas de las colegas, pues el tema era, digamos, difuso, estaban con muchas dudas también. En algunos casos me dijeron: "¿Sabes qué? Es que yo no sé nada de ese tema, creo que no voy a poder yo entrar ahí". Y yo: "Pues es que yo te invito a ti para que investigues ese tema, porque precisamente sé que es alguien a quien quizá a ti te va a hablar también y a ti también te va a sintonizar en una circunstancia que es importante y que es reconectar con ese pasado, que no es un pasado tan lejano, es, pues son 40 años, pero no estamos hablando de hace 300 años, ¿no? Por ejemplo, y sin embargo hay gente que estudia y analiza obra de autores de hace más de 300 años. En fin, lo sorprendente fue eso, que el olvido es una circunstancia muy, muy poderosa y que si lo dejamos ser y estar, pues mientras más pase el tiempo, menos datos íbamos a saber. Y entonces poco a poco el hecho de trabajar en contra de eso nos sitúa en tanto a volver a leer textos, a volver a revisar documentos, libros, etcétera, para poder tener este diálogo activo y no solamente activo, sino revitalizado, ¿no? Eh, siempre siempre es un asombro el hecho de pensar la muerte también en cuanto a datos precisos. En el caso de Olafo, pues ya sabemos, ¿no? Que la situación fue falla humana. Y bueno, yo decidí también pensar que la falla humana, pues, o sea, los humanos tenemos fallos, o sea, nadie es perfecto y entonces falla humana no me significa como error per se mal, ¿no? Sino bueno, sucedió que, no sé, tal vez cansancio, tal vez se supone que el copiloto ve mal los números en cuanto a la altura en que el avión está por aterrizar y por eso tienen este disloque. Son varias cosas, ¿no? Varias cosas que se puntualizan en la caja negra, pero que se suman y desafortunadamente dan este grupo de datos que hacen que suceda este accidente. Como tal, no tengo algo como, oh, me sorprende más bien que nosotros mismos estemos tan alejados de los discursos, ¿no? Que si no es en formatos de textos de maestrías o de doctorado también, pues uno no se acerca a los textos, no conocemos, por ejemplo, tampoco, bueno, en nuestro caso, Ibargüengoitia es el que está más revisado, obviamente, porque estamos en México, pero sé que Ibargüengoitia no se conoce tanto ni en España, ni en Latinoamérica como debería. Y lo mismo nos pasa con Escorza, el peruano. Acá en México tampoco es que sepamos muy bien qué obras hizo, su acontecer, cuál era la importancia, ¿no? De su discurso, entre también esta obra que él genera en cuanto a los temas indígenas y el racismo y etcétera, una bola de asuntos que son importantes hoy día también, o la música de Rosa Sabater, esa mujer que también muere ahí, la pianista española, después de ser reconocida con premios y etcétera. Repito, estaban ellos en el mejor momento de su carrera. Ellos iban a un festival en Colombia que los estaban invitando a participar y desgraciadamente no alcanzaron a llegar, pero todos tenían ya esta, yo creo que corona de trabajo bien hecho en ese momento de su vida. Todos estaban entre sus 50 y 55 años. Entonces, pues bueno, este libro es ese homenaje, ese primer paso que yo doy para poder reconsiderar y reconectar con esos discursos. A reserva de leer el libro y nos vas a decir cómo comprarlo, para ti, ¿quién fue Jorge Ibargüengoitia? ¿En qué sentido? Pues en el literario, principalmente. Pues entonces no es en pasado, no es quién fue, quién es. Para mí, Jorge Ibargüengoitia es el narrador más importante de México del siglo XX. Y lo digo con entusiasmo y con gusto, porque
bueno, hay varios autores que obviamente llevarían esa categoría, pero yo a Jorge Ibargüengoitia lo tengo en esos términos en mi diario de las cosas, porque no encuentro en otro autor esa posibilidad de, con lo inmediato, con lo cotidiano, con la memoria, con los detallitos familiares, con los recursos que que los otros personas le daban, las cartas, los discursos, de todo podía tener material para escribir un cuentito, para escribir una anécdota, para escribir algo, ¿no? En sus columnas, en el periódico, etcétera, y la ida al cine, y de todo se mofaba de tal manera que uno a la fecha, aunque sus chistes sean de los años 60, a la fecha uno se ataca de la risa, o sea, son vigentes, o sea, esa manera de decir y de burlarse de esta, pues yo creo que manera de ser de los mexicanos, ¿no? De esta identidad. No sé, nunca se me olvida, y siempre lo recuerdo en aeropuertos, cuando dice, es muy fácil reconocer a un mexicano en los aeropuertos porque te fijas en el comedor, en el café que están recogiendo la comida con un triangulito de pan. O sea, es como si fuera la tortilla. En fin, él tiene recursos únicos que entre el humor y la seriedad, porque el que sea sarcástico no le quitaba la seriedad al tema, ¿no? ¿Cómo hablar de la Revolución Mexicana en esos términos que todo empieza porque se estaban peleando un reloj de pulsera, por ejemplo, ¿no? Se estaban peleando un reloj y se estaban peleando y entonces ahí empezó un problema que deriva a una revolución. En fin, detalles que ese autor supo manejar muy bien y que entonces a mí me representa en presente esa figura importante en la literatura mexicana del siglo XX, el autor, el narrador por excelencia. Recuerdo las columnas de Excelsior y que le daba mucho orgullo, le escribía, que el papel periódico, donde estaban sus columnas, servía para envolver jitomates. Puede ser, por ejemplo, o también, bueno, creo que esas columnas, pues sí están, las compilaron en la autopsia, ¿no? En el libro de la autopsia. Y están, bueno, y son pocas porque todavía quedaron bastantes todavía sin compilar, pero pues él tenía yo creo que material de todo, de precisamente de alguien que observa que no se le va una, que está dándose cuenta de cada detallito, de cada situación y que pues lo utiliza como material, como materia de su trabajo, ¿no? Es el escritor clásico porque es la persona que observa como con lupa en los ojos, ¿no? Sin mucho aspaviento, solamente estar observando su circunstancia y la psicología humana alrededor. ¿Dónde se puede comprar tu libro, Amaranta? Esta compilación es una edición que hizo La Rana. Ediciones La Rana es la editorial del estado de Guanajuato, bueno, del Instituto de Cultura de Guanajuato, es la editorial estatal. Ediciones La Rana tiene a la venta el libro tengo entendido, en la librería Fondo Guanajuato, que se encuentra en la parte baja del Museo Diego Rivera en Guanajuato, capital. Que yo sepa, La Rana no tiene como distribuidora o distribución en tanto que uno escribiera y mándeme uno, hay que ir ahí, ¿no? Pero en la medida de lo posible, quienes estén interesados, con mucho gusto pues me mandan el monto para yo ir a comprar los libros y se los podría poner por correo para poder, pues digamos, ganarle a esta situación de Claro. distribución, que siempre es a veces un problema, pero pues en La Rana, en la editorial es donde se está vendiendo el libro y obviamente La Rana lo está llevando a las ferias y a los lugares donde se ha estado presentando. Ya me tocó estar hace 2 meses en la Feria del Libro de Saltillo, ahí hicimos la presentación inicial, ahí se vendió en el stand de la feria también. Y supongo que en las otras ferias donde estén participando, pues van a llevar el libro. Ajá, y Tienes, bueno, quiero aprovechar también, decir el agradecimiento a la editorial que creyó en el proyecto, que le dio salida,
que le dio movimiento, gracias a Mauricio Vázquez y a todo el equipo editorial en La Rana que trabajaron velozmente para que saliera esta edición en este año. ¿Tienes algún correo electrónico donde podamos comunicarnos contigo? Claro que sí, mi correo es amaranta.caballero@gmail.com. Amaranta, finalmente, una pregunta que te tengo que hacer. ¿Qué significó para ti Tijuana durante 17 años? Otra vez no es en pasado, sigue vigente y es en presente. Yo desde que llegué allá y que empecé a notar que me decían: "Bueno, ¿de dónde eres tú? ¿Del centro, del sur? ¿De dónde eres?". "Soy de Guanajuato", decía, pero, pues, no sé, mi personalidad, mi carácter, mi manera de ver el mundo hizo que me situara muy cómodamente en Tijuana, en el norte, en el más norte del país, al más norte y a la más del más lado izquierdo que hay. Me gustó mucho entender el temperamento de la gente allá y bueno, pues yo iba por 2 años a una maestría y resulta que me quedé 17. Lo que ha significado Tijuana y significa para mí es, precisamente encontrar mis fronteras, encontrar mis límites y cruzarlos también, porque, pues, uno llega de una manera y estando allá se transforma. La frontera tiene esa particularidad, nos muestra muchísimos detalles que uno no es capaz de observar cuando se encuentra en el lugar del centro de confort o de la zona de confort familiar o personal, ¿no? Yo, quién sabe cómo hubiera desarrollado mi carrera o mi vida si me hubiera quedado solamente en Guanajuato. Guanajuato, ciudad que también amo y me gusta y quiero, pero que obviamente yo agradezco a las diosas que me hayan ahora sí que dirigido a la ciudad de Tijuana a crecer y yo siempre juego con la cuestión de que me formé en Guanajuato y me deformé en Tijuana, para bien, porque, pues, siempre hay que estarse deconstruyendo, siempre hay que estarse revisando, la crítica, la autocrítica siempre tiene que ser continua, porque si no, uno no avanza, y eso me enseñó Tijuana, me enseñó a trabajar fuerte, a trabajar activamente y con los demás, trabajar en equipo, a trabajar yo sola, a trabajar simplemente con mucho entusiasmo, con muchas ganas siempre de pensar que las cosas saldrán porque uno tiene las herramientas para hacerlas y que no se quede uno esperando ahí a ver a qué horas alguien quiere echarle la mano a uno, no sé. Tijuana tiene esa fuerza, esa belleza de dentro de algo que podría situarse como lo imposible, no sé, ver todo destruido, ver todo así como que en pedazos y de repente uno dice: "Sí, pero lo reconstruyo, lo armo y aquí está, nuevo y de otra 1000 veces mejor manera". O sea, para mí Tijuana de alguna manera también fue mi escuela, donde yo desarrollé también, pues, la mayoría de mis trabajos hasta el momento, ¿no? Mis libros, todo lo que he publicado, pues, casi siempre fue desde allá. Bueno, ya llevo 5 años en Guanajuato, entonces también ya tengo obra hecha acá, pero no voy a o sea, no puedo quitar la importancia que implica haber vivido en Tijuana para mí y ser quien soy, ser la persona que soy, gracias a esa experiencia de vivir Tijuana, la Tijuana profunda. Ahora sí, pregunta final. De Tijuana te llevaste a Ciruela, Ay, mi ciruela. una perrita de ciencia ficción. ¿Qué significa en presente para ti? Ciruela es mi compañera y mi salvadora de vida, porque no me había dado cuenta hasta que ya la tuve conmigo y pude, obviamente, reconectar con todo lo que significa vivir acompañada de otro ser vivo, ¿no? Ella dependía de mí, entonces yo tuve que cambiar mis hábitos y costumbres que yo tenía de estar sentada todo el día frente a la computadora sin que nada más me importara, trabajando ahí. Por lo menos con Ciruela me empecé a dar cuenta que era necesario levantarse de ahí, caminar unos pasos, dar rondines o algo, tomar oxígeno. Al principio me molestó muchísimo, no me podía adaptar y dije: "¿Qué hice? ¿Por qué la adopté? ¿Qué estoy haciendo? Perdiendo el tiempo. No, 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 no puede ser esto". Hasta que me cayó el rayo de luz y me llegó el satori
y mientras subía una loma hacia mi casa con ella, después de un rondín de los que dábamos allá en Tijuana, me quedé pensando, oye, ¿y si ella te está salvando la vida de una enfermedad futura? Si gracias a estas caminatas que estás haciendo, estás evitando un cáncer de todo eso que te fumas, este, lo que tú tienes que agradecer es tenerla porque te saca a caminar. Entonces ya me entendí yo sola, le di las gracias a Ciruela y es verdad, o sea, gracias a ella volví a reactivar pues una caminata diaria, 2 3 tomar agua, dejé de fumar, en fin, muchas cosas que le debo a Ciruela, que es mi compañera, mi perrita que está en casa también ahora, que es muy querida por toda la familia. Y bueno, a esta tijuanajuatense que soy, Ciruela le tocó acompañarme y me tocó acompañarla, a quien le agradezco mucho. Amaranta, no sabes cómo te agradezco esta charla sobre Ibargüengoitia, Tijuana y Ciruela y tus amarantaventuras. Muchas gracias, Jaime. Para mí es un gusto conversar contigo y pues gracias por incluirme en este programa donde están allá celebrando con todos la literatura y pues qué felicidad que estemos vivos después de esta pandemia tan horrenda que nos quitó a mucha gente querida y valiosa. Y bueno, sabemos que es un sitio común la muerte, ¿no? Al final, pero celebro que estemos dialogando, celebro que estemos en lo mismo que es la literatura, la poesía, la escritura, los libros, aquí, allá o acullá. Te mando un abrazo. Muchas gracias, Jaime, también de aquí para allá, de Houston para Tijuana en esta ocasión. Gobierno de México.